Hola y bienvenidos a mi canal. En este video les enseñaré cómo tejer este ángel lindísimo de altura de unos 30-32 centímetros. Yo voy a utilizar este hilo de algodón blanco número 10 y mi gancho es casi 2 milímetros. También ustedes necesitarán un poco del hilo más grueso para el pelo de cualquier color que quieran. Un poco de almidón natural o sintético para llenar estas partes y algo para dar forma a la falda, como un vaso, por ejemplo. Vamos a empezar aquí por la cabeza y vamos a tejer el cuerpo y la falda sin cortar el hilo y después tejeremos todas otras partes. A mí me gusta empezar por un nudo mágico, pero también podemos hacer 6 cadenas y un punto deslizado para hacer un círculo. Yo hice un nudo mágico y ahora 6 puntos bajos en este nudo. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el nudo y hacemos un punto deslizado en el primer punto. 6 puntos. Ahora hacemos 2 puntos en cada punto. 2. 2 aquí. 4. 2 más 6. 8. 10 y 12. En la vuelta siguiente vamos a hacer 18 puntos. Yo voy a usar este fin del hilo como la marca para saber dónde empiezo cada vuelta. Para hacer 18 puntos, primero hacemos punto en punto y después 2 en el mismo punto. Punto en punto, 2 después. En cada 2 puntos hacemos 3. Punto en punto, 2. Ahora tengo 9. Punto en punto, 2. 12. Punto en punto, 2. 15 y punto en punto y 2. 18. Ahora vamos a hacer una vuelta de 24 puntos. Por eso hacemos un punto en punto y 2 en el punto siguiente. Un punto, 2 en el punto siguiente. En 3 puntos hacemos 4. Un punto, 2. Un punto, 2.
16 ahora, un punto, 1.2, 20 y 1.2, 24 puntos. Y ahora una otra vuelta de aumentos. En esta vuelta vamos a hacer 30 puntos. Hacemos un punto en punto, un punto, un punto, 3 puntos en punto y después 2. Otra vez un punto, un punto, un punto y 2. En cada 4 hacemos 5 y 6 veces. Lo hacemos 6 veces. 1, 2, 3, 2. Hicimos 15. Un punto, un punto, un punto, 2. 20. Un punto, un punto, un punto, 2. 25 y un punto, un punto, un punto, 2. 30 puntos. Y ahora necesitamos hacer 6 vueltas de 30 puntos más. Ahora tenemos 5 vueltas. Cuando tengamos 11 en total, continuaremos a trabajar juntos. Yo he tejido estas vueltas, tengo 11 ahora y puedo empezar disminuciones. Hacemos disminuciones de esta manera. Primero, un punto en punto, un punto en punto, un punto, 2 juntos. 3 puntos en punto y después 2 juntos. Un punto, 2, 3, 2 juntos. En cada 5 puntos hacemos 4. Un punto, un punto, un punto, 2. Hicimos 12, un punto, un punto, un punto, 2. 16, un punto, un punto, un punto, 2. 20 y un punto, un punto, un punto y 2, 24. Ahora continuamos con la vuelta de 18 puntos, un punto, 2 juntos. En cada 4 hacemos 3. Esta vez un punto, 2 juntos. 6 ahora, un punto, 2. 9, un punto, 2. 12, un punto, 2. 15 y un punto, 2. 18. Ahora hacemos una otra vuelta de disminuciones. Un punto, 2 juntos. En 3 hacemos 2. Un punto, 2 juntos. 4.
En esta vuelta tendremos 12 puntos. Un punto, 2 juntos, 6, un punto, 2 juntos, 8, un punto, 2 juntos, 10 y un punto, 2 juntos, 12. Ahora necesitamos pararnos y poner este fin del hilo adentro de la cabeza y después llenar la cabeza con un poco de algodón para dar la forma. Yo uso algodón sintético y una palita para trabajar más rápido. Ahora la cabeza está llena y para finalizarla hacemos una vuelta de 6 puntos bajos, 2 puntos juntos, todo alrededor. Un punto, 2, 3, 4, 5 y 2 juntos, 6. Tenemos 6 puntos y empezamos el cuerpo. El cuerpo es muy similar a la cabeza, pero esta parte donde hicimos 30 puntos será más larga. Por eso, primero hacemos la vuelta de 12 puntos. 2 puntos en cada punto. 2 puntos, 4, 2 puntos, 6, 2 puntos, 8, 2 puntos, 10 y 2 puntos más, 12. Ahora hacemos la vuelta de 18 puntos, un punto en punto, 2 puntos en el punto siguiente, un punto en punto, 2 en el punto después. Hicimos 6. Podemos usar el marcador o un poco del hilo de cualquier color, pero yo prefiero contar. Un punto, 2 puntos, 9, un punto, 2, 12, un punto, 2 puntos, 15 y un punto, 2 puntos, 18. La vuelta siguiente tendrá 24 puntos. Hacemos un punto y 2 puntos en el punto siguiente. 4 en esta vuelta. Un punto, 2 puntos. 8. Un punto, 2 puntos.
12, un punto, 2 puntos, 16, un punto, 2 puntos, 20 y un punto y 2, 24. Y ahora una vuelta más de 30 puntos. Un punto, 2 después. En vez de 4 hacemos 5. Un punto, 2 después. Hicimos 10 aquí en esta vuelta. Un punto, 2, 15, un punto, 2, 20, un punto, 2, 25, un punto, y 2, 30 puntos bajos. Hemos hecho 4 vueltas del cuerpo. Necesitamos hacer 15 vueltas más, vueltas iguales de 30 puntos. Continúen trabajar, por favor, y cuando tengan 19 puntos, yo mostraré cómo continuar. He finalizado 19 vueltas y ahora podemos empezar disminuciones. La primera vuelta de disminuciones será la misma que hicimos en la cabeza. Hacemos 24 puntos. Un punto, y ahora 2 juntos. En vez de 5, hacemos 4. Un punto, 2 juntos. Un punto, 2 juntos. 12 en esta vuelta. Un punto, 2 juntos. 16, un punto, 2, 20 y un punto, 2, 24. Y ahora, en vez de hacer la vuelta de 18 puntos, vamos a hacer la vuelta de 12 puntos. Por eso, vamos a hacer 2 puntos juntos, todo alrededor, y vamos a usar solamente estos hilos, un hilo de cada punto, porque necesitaremos estos hilos más tarde para la falda. Pues hacemos 2 puntos juntos de esta manera. 2 puntos juntos usando un hilo de atrás. 2 puntos juntos. 3. 2
puntos juntos, 4. 2 puntos juntos, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 y 12. 2 juntos. Y otra vez necesitamos pararnos y poner un poco de algodón en el cuerpo. Y ahora vamos a cerrar todos estos puntos haciendo 2 puntos juntos. Y yo continuaré a usar solamente un hilo aquí. Pero esto no es importante. Ahora no necesitamos contar puntos. Solo necesitamos cerrar todo. Y un punto más. 2 juntos. Bastante. Ahora el cuerpo está listo y podemos empezar la falda. Vamos a hacer la falda en estos hilos que no usamos en la vuelta número 21. Por eso primero necesitamos llegar al comienzo de esta vuelta y lo vamos a hacer con puntos deslizados. Un punto en cualquier hilo. Todo será debajo de la falda. Okay. Tercer punto y un punto más en este primer punto de esta vuelta 21. Ahora estamos aquí y para la primera vuelta de la falda vamos a hacer puntos bajos en cada de estos hilos, 24 hilos, con 5 cadenas entre estos puntos. En vez del primer punto bajo siempre hacemos una cadena y después 5 cadenas más. Hacemos un punto bajo en el punto siguiente, donde tenemos solamente un hilo. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo y continuamos a trabajar de esta manera haciendo puntos bajos y estos arcos pequeños de 5 cadenas. Necesitamos hacer 24, no, 23 porque el último arco será un poco diferente. Yo mostraré cuando lleguemos allá. Ahora he hecho 24 puntos bajos y 23 arcos de 5 cadenas y en vez del último arco hacemos 2 cadenas y un punto alto
en esta primera cadena que contamos como el primer punto bajo, como así. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas más, exactamente como estas. Vamos a empezar cada vuelta por una cadena en vez del primer punto bajo, después 5 cadenas. Por eso siempre empezamos por 6 y después hacemos puntos bajos en estos arcos. 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo y continuamos este patrón. Hacemos esta vuelta. Finalizamos cada vuelta como esta primera por 2 cadenas y un punto alto en la primera cadena de la vuelta y empezamos la vuelta siguiente por 6 cadenas en vez de 5. Continuamos a trabajar como así. Necesitamos hacer 4 vueltas como estas en total. Y después explicaré cómo continuar. El patrón es muy simple. El único problema que podemos tener es perderse, no encontrar el empienzo de la vuelta. Por eso, si quieren, pueden usar un marcador o un hilo de cualquier color diferente para saber dónde está el empienzo de la vuelta. Empezando por la vuelta número 5, en cada otra vuelta, 5, 7, 9, 11, vamos a hacer 4 grupos de 5 puntos altos en vez de uno de estos arcos. Empezamos la vuelta número 5. Primero, como usualmente hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Hacemos un punto bajo. Y ahora hacemos este grupo de 5 puntos altos en este punto bajo. Un punto, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo en estas 5 cadenas. Y ahora hacemos 5 cadenas 5 veces. 3, 4, 5, un punto bajo. 2, 3, 4, 5, un punto bajo. 4, 5, un punto bajo. Un punto bajo. Y la última vez aquí, un punto bajo. Hicimos 5 arcos de 5 cadenas y hacemos un otro grupo de 5 puntos altos en el punto bajo. Un punto, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo después. Y ahora continuamos con 5 grupos de 5 cadenas y un grupo de 5 puntos altos.
Al cabo de la vuelta hacemos 3 grupos de 5 cadenas. Ya tenemos un grupo, hacemos 3 y después, como siempre, 2 cadenas y un punto alto en la primera cadena de la vuelta. Esto es como la vuelta número 5 se ve cuando finalizada. En la vuelta número 6 no hacemos puntos altos. Empezamos la vuelta como siempre por 6 cadenas. Después un punto bajo, 5 cadenas. Y aquí hacemos este punto bajo en el tercer punto alto de 5. 5 cadenas, un punto bajo y continuamos este patrón todo alrededor. Vuelta número 6. La vuelta número 7 empezamos por 5 arcos porque necesitamos hacer el primer grupo de 5 puntos altos aquí entre estos dos. Por eso hacemos 6 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 3, 4, 5. Y ahora hacemos 5 puntos altos. Aquí en el punto bajo, un punto, 2, 3, 4, 5, un punto bajo y después repetimos 5 grupos de 5 cadenas, 5 puntos altos. Al término de la vuelta, después de hacer las últimas 5 arcos, hacemos 5 puntos altos aquí, 2, 3, 4, 5 y un punto deslizado en este primer punto, la primera cadena de la vuelta. Y por eso empezamos la vuelta siguiente por 3 puntos deslizados, como así. Y ahora como usualmente, 6 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo. Y trabajamos como así todo alrededor. Al cabo de la vuelta hacemos 2 cadenas y un punto alto en la primera cadena. Estas son vueltas 7 y 8. Empezamos la vuelta número 9 por 2 grupos de 5 cadenas. Primero hacemos 6 en vez de 5. Un punto bajo. Un punto bajo. Y después hacemos 5 puntos altos.
sobre estos puntos. Un punto, 2, 3, 4, 5. Un punto bajo y después 5 cadenas como siempre. 5 grupos de 5 cadenas. Continuamos esta vuelta y después hacemos una otra vuelta sin puntos altos. Este es el término de la vuelta número 9 y 10. Número 11, empezamos por 5 puntos altos. Hacemos estos 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo en las cadenas y después 5 grupos de 5 cadenas con puntos bajos entre estas cadenas y 5 puntos altos otra vez. Al cabo de la vuelta hacemos como usualmente 2 cadenas y un punto alto aquí, el punto alto del término de la vuelta antes. Esta es la vuelta número 11 y 12. En la vuelta número 13 hacemos 5 puntos altos aquí, por eso empezamos por 4 grupos de 5 puntos, 5 cadenas, perdón. Primero 6 cadenas, como siempre, y después 5, 5, y 5 más. 4 arcos y ahora 5 puntos altos. 1 punto 2, 3, 4, 5. Un punto bajo y 5 cadenas 5 veces. Continuamos esta vuelta y después hacemos una vuelta más sin puntos altos. La vuelta número 13 finalizada y 14. Empezamos la vuelta número 15 por 2 grupos de 5 cadenas porque necesitamos hacer 5 puntos altos aquí. Por eso 6 cadenas, un punto bajo. 6 cadenas, un punto bajo. Y 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo y 5 grupos de 5 cadenas y después 5 puntos altos. Otra vez. Continuamos a trabajar en esta vuelta y después hacemos una otra sin puntos altos.
Esta es la vuelta número 15 terminada y 16. Empezamos la vuelta número 17 por 5 puntos altos. Los hacemos en este primer punto bajo. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo. Y ahora 5 grupos de 5 cadenas. Continuamos a hacer esta vuelta y después no hacemos otra vuelta como usualmente porque la vuelta número 18 va a ser diferente. La vuelta número 17. En la vuelta número 18 el patrón cambia y vamos a empezar a hacer grupos de 8 puntos altos, 4 grupos en cada vuelta. Primero sin cadenas entre estos puntos, después con una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas entre puntos altos. Y entre estos grupos de puntos continuamos a hacer arcos de 5 cadenas. Vamos a hacer el primer grupo de 8 puntos altos aquí. Por eso primero hacemos 3 arcos de 5 cadenas. 6 primero. Un punto bajo. 5 cadenas. Un punto bajo. 5 cadenas. Un punto bajo. Y ahora hacemos puntos altos, no en punto bajo, pero en estas cadenas. Hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un punto bajo. En esta vuelta, entre estos grupos, vamos a hacer 4 grupos de 5 cadenas. Hacemos 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. Y 5 cadenas más, un punto bajo. Y ahora trabajamos en estas 5 cadenas, hacemos 8 puntos altos. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto bajo y después 4 grupos de 5 cadenas y continuamos a trabajar en esta vuelta. Esta es la vuelta 18. Ahora 19. Hacemos 3 grupos de 5 cadenas. Primero 6. Un punto bajo.
5, un punto bajo, 5, un punto bajo. Y ahora empezamos a hacer puntos altos. Aquí se ve como tenemos 10 puntos, pero en realidad tenemos 8. Estas partes son partes de cadenas, de arcos. Por eso es importante de hacer puntos altos solamente en estos 8 en el centro. Esta vez vamos a separar estos puntos por una cadena y empezamos por esta cadena y después hacemos 8 puntos. Un punto, una cadena. Un punto, una cadena. Un punto, una cadena. Un punto, 4. 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos una cadena y después un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo y 5 cadenas. Un punto bajo. En esta vuelta hacemos 3 grupos de 5 cadenas y empezamos el otro grupo de 8 puntos altos, una cadena primero y después un punto, una cadena, un punto, una cadena. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena y después un punto bajo y 3 arcos. Continúen, por favor. Al cabo de la vuelta hacemos una cadena y un punto deslizado en esta primera cadena de la vuelta. Y esta es la vuelta número 19. Ahora, ¿por qué finalizamos esta vuelta el empienzo del arco? Necesitamos primero hacer 3 puntos deslizados. Un punto, 2 y 3. Y empezamos por 2 grupos de 5 cadenas. 3, 6, un punto bajo y 5, un punto bajo. Y ahora empezamos por 2 cadenas y después 8 puntos altos, un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, todos puntos separados por 2 cadenas. 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenas, un punto bajo en el espacio de 5 cadenas y 2 grupos de 5 cadenas.
un punto bajo y un punto bajo. Y ahora otra vez 2 cadenas y 8 puntos altos separados por 2 cadenas. Cuatro, 5, 6, 7, 8. 2 cadenas, un punto bajo en las cadenas y 2 arcos, y después continuamos de esta manera. Finalizamos esta vuelta como la vuelta antes por 2 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena de la vuelta. Y por eso otra vez empezamos por 3 puntos deslizados. 1 punto, 2 y 3. Y ahora hacemos solamente un arco. 6 cadenas, un punto bajo. Y esta vez separamos puntos altos por 3 cadenas. Por eso primero hacemos 3 cadenas y 8 puntos altos. 1 punto, 3 cadenas. 1 punto, 3 cadenas. 1 punto, 3 cadenas. 4, 5, 3 cadenas, 6, 7, 8, 3 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, el último grupo de 5 aquí, el único grupo, y después otra vez 3 cadenas y puntos altos, con 3 cadenas entre estos puntos. Continuamos de la misma manera todo alrededor. Esta es la vuelta número 21, finalizada. En la vuelta número 22 empezamos a hacer puntos puff, que consisten de 3 puntos altos dobles finalizados juntos, con 4 cadenas, un punto bajo y 4 cadenas entre estos puntos. Vamos a hacer 5 puntos puff en cada grupo de 8 puntos altos y cadenas. Y solo aquí, entre el último punto puff del grupo y el primer punto puff del grupo, vamos a hacer 3 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas. Empezamos esta vuelta también por 3 puntos deslizados. Hacemos un punto, 2 y
3. Aquí uso 2 hilos. Ahora una cadena en vez del primer punto bajo y 3 cadenas más. Vamos a empezar a hacer el primer punto puff aquí en las primeras 3 cadenas. Empezamos a hacer un punto alto doble, pero no lo finalizamos. Hacemos un otro punto alto doble, no lo finalizamos, y un otro punto alto doble, y finalizamos todo junto. Ahora 4 cadenas, un punto bajo en estas 3 cadenas siguientes, 4 cadenas. Empezamos un otro punto puff. El primer punto alto doble no finalizado, el segundo y el tercer punto. Los finalizamos juntos. 4 cadenas, un punto bajo. Y continuamos. De esta manera necesitamos hacer 3 puntos puff más. Hacemos 4 cadenas, un punto puff, 1, 2, 3 puntos altos dobles, finalizados juntos, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un otro punto puff, todo junto, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas y el último punto puff en este grupo. Dos, 3. Finalizamos todo junto, hicimos 5 puntos puff. Y ahora hacemos 3 cadenas en vez de 4. Y hacemos un punto bajo en estas 5 cadenas. Y 3 cadenas otra vez. Y ahora un otro punto puff. Empezamos el grupo siguiente. Y después, como usualmente, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas. Y continuamos de esta manera. Hacemos 20 puntos puff en total. Al término de la vuelta hacemos 3 cadenas y un punto deslizado en esta primera cadena que hicimos en vez del primer punto bajo. Ahora en la vuelta 23, entre estos puntos puff vamos a hacer 6 cadenas y alrededor de puntos puff, puntos bajos con 4 cadenas. Pero vamos a hacer estas 4 cadenas solamente alrededor
estos 3 puntos en el centro. Aquí no vamos a hacer 4 cadenas, solamente vamos a hacer puntos bajos alrededor de cada punto PAF, el último punto del grupo y el primer punto del grupo, y 4 cadenas entre estos puntos. Esta vez empezamos por 2 puntos deslizados, hacemos un punto y un otro punto. El último siempre usando 2 hilas. Y ahora puntos bajos, un punto a la derecha de este punto PAF y un punto a la izquierda de el mismo punto PAF, como así. Ahora hacemos 6 cadenas, un punto bajo a la derecha de este punto PAF, 4 cadenas y un punto bajo a la izquierda del mismo punto PAF, 6 cadenas, puntos bajos alrededor del punto PAF con 4 cadenas entre, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo en el otro lado del mismo punto PAF, 6 cadenas y aquí alrededor de este último punto del grupo de 5 solamente hacemos puntos bajos, un punto bajo y un punto bajo en el otro lado, 2 puntos bajos alrededor del punto PAF, 4 cadenas y 2 puntos bajos alrededor del punto PAF siguiente, que empieza el otro grupo de 5 puntos PAF. Y ahora 6 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo en el otro lado, 6 cadenas, 2 puntos bajos con 4 cadenas entre estos puntos, 6 cadenas, 2 puntos bajos y 4 cadenas. Hicimos 3 grupos de 4 cadenas aquí. Ahora 6 cadenas. Y aquí alrededor de estos puntos solamente hacemos puntos bajos. Punto bajo, un punto bajo, 4 cadenas y 2 puntos bajos, sin cadenas entre estos puntos. Y después continuamos con 6 cadenas y trabajamos este patrón todo alrededor. Al cabo de esta vuelta, después de hacer 4 cadenas, hacemos un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos al empiezo de esta vuelta. Y en la última vuelta, vuelta número 24, hacemos 9 puntos altos en cada grupo de 6 cadenas y un punto bajo en cada grupo de 4 cadenas, todo alrededor.
Empezamos por un punto deslizado en estas 6 cadenas. Después 3 cadenas como el primer punto alto y puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto bajo en estas 4 cadenas. 9 puntos altos. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto bajo. Y el otro grupo de 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto bajo y el otro grupo de 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí, entre estos grupos, tenemos 4 cadenas. Entre el último punto PAF y el primer punto PAF, hacemos un punto bajo aquí. Y después continuamos con grupos de puntos altos y puntos bajos. Hacemos 16 grupos en total. Al término de la vuelta hacemos el último punto bajo y después un punto deslizado en la tercera cadena de estas cadenas que hicimos en vez del primer punto alto, como así. Y la falda está lista. Ahora vamos a hacer las alas. Bueno, en realidad es una gran ala separada en 2 partes, aquí en la parte superior. Vamos a empezar por haciendo 16 cadenas y en estas cadenas vamos a hacer 32 puntos altos. Pues hacemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hacemos un punto deslizado en la primera de estas cadenas. Ahora vamos a incluir este fin del hilo en nuestro trabajo y vamos a hacer 32 puntos altos. El primer punto alto es 3 cadenas y después puntos altos normales 2, 3, 4, 5, 6 y continúan trabajar como así, haciendo puntos altos hasta que tengan
32 al cabo de la vuelta. No hacemos un punto deslizado porque esta vez trabajamos en hileras, no vueltas. Las próximas 5 hileras serán iguales, consistirán de puntos bajos y 5 cadenas. En cada hilera vamos a hacer 31 arco pequeño. Vamos a empezar esta hilera por 5 cadenas. No necesitamos cadenas adicionales aquí. Y un punto bajo en el otro lado. 5 cadenas. Un punto bajo. 5 cadenas. Un punto bajo. Y continuamos este trabajo haciendo puntos bajos y 5 cadenas. Al resultado vamos a tener 31 arco pequeño como estos. He terminado la segunda hilera en la tercera cadena de subida. Aquí con un punto bajo en la tercera cadena. Y ahora voy a empezar la tercera hilera y todas hileras después por 5 cadenas. Y ahora voy a hacer puntos bajos en cada grupo de 5 cadenas. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. Y continuamos como así. Al cabo de esta hilera hacemos un punto bajo en estas últimas 5 cadenas y de esta manera en cada hilera vamos a hacer 31 estos arcos pequeños. Continúa en trabajar. Necesitamos hacer 6 hileras en total, contando esta primera, y después mostraré cómo continuar. Y por si acaso lo mostraré una vez más, estoy al término de la tercera hilera, hice un punto bajo y ahora 5 cadenas. Y en el otro lado, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, y este es como empezamos cada hilera. Este es el término de la hilera número 6. En la hilera número 7 empezamos a hacer grupos de 5 puntos altos, como hicimos en la falda. En esta hilera vamos a hacer 4 de estos grupos y después en la hilera número 9, 5. Empezamos por 6 grupos de 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo, este es el primer grupo. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. 4. 5 y 6. 6 grupos, 6 arcos. Y ahora hacemos 5 puntos altos. Un punto, 2,
3, 4, 5. Un punto bajo. Ahora hacemos 5 grupos de 5 puntos, 5 cadenas. 5 cadenas, un punto bajo, 2 veces. 3. 4. 5. Y ahora hacemos otra vez 5 puntos altos en el punto bajo. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo. Y continuamos a hacer esta vuelta. Al cabo tendremos 6 grupos de 5 cadenas y después hacemos una otra hilera, no vuelta, hilera, sin puntos altos. Estas son hileras 7 y 8. En la hilera número 9 vamos a hacer 5 grupos de 5 puntos altos. Vamos a empezar por 3 cadenas de 5. 5 cadenas, un punto bajo. Un punto bajo. 5 cadenas. Un punto bajo. 3 grupos de 5 cadenas. Y ahora 5 puntos altos. Un punto. 2. 3. 4. 5. Un punto bajo. Y ahora 5 grupos de 5 cadenas. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 3. 4. 5. Y ahora puntos altos. Un punto. 2. 3. 4. 5. Un punto bajo. Y continuamos este patrón, esta hilera, pero no hacemos una otra hilera porque el patrón va a cambiar. Número 9, finalizada. En la hilera número 10 empezamos a hacer grupos de 8 puntos altos, como hicimos cuando trabajamos en la falda. Después vamos a separar estos puntos altos por una cadena, 2 y 3. En total vamos a hacer 6 grupos como estos y la única diferencia será que vamos a hacer un punto alto adicional al empiezo y al cabo de cada hilera. Empezamos por este punto alto adicional. Hacemos 3 cadenas en vez de este punto.
Y ahora hacemos los primeros 8 puntos altos en estas 5 cadenas. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora un punto bajo en las 5 cadenas siguientes. 5 cadenas, un punto bajo. 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 4 arcos aquí y ahora hacemos el grupo de puntos altos en estas cadenas. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto bajo y continuamos este patrón. Al término de la vuelta hacemos un punto alto adicional. Esta es la vuelta número 10 terminada. Empezamos la vuelta número 11 por 3 cadenas otra vez y una cadena para separación y después hacemos 8 puntos altos, punto en punto con una cadena entre estos puntos. Hice 2, si no contamos las primeras 3 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena, un punto bajo en el espacio de 5 cadenas y hacemos 5 cadenas 3 veces. Ahora un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo y empezamos el otro grupo, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto y continuamos a hacer este grupo de 8 puntos altos. Al cabo de la vuelta hacemos un punto alto adicional. Hilera número 11. Para empezar la hilera número 12, otra vez hacemos 3 cadenas y 2 cadenas más para separar los puntos. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Hice 3, no contamos este punto extra adicional. 4 puntos, 5, 6,
7, 8, 2 cadenas y esta vez hacemos solamente 2 grupos de 5 cadenas. Un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas para empezar el grupo de 8 puntos altos siguientes. 2 cadenas, un punto alto y continuamos este patrón al cabo de la hilera. Hacemos un punto alto adicional. Hilera 12. Para empezar la hilera número 13, hacemos otra vez 3 cadenas y 3 cadenas más para separación y ahora puntos altos. Un punto, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, un punto, 4, un punto alto, 5, 6, 7, 8, 3 cadenas, un punto bajo y aquí tenemos solo un grupo de 5 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y puntos altos. Otra vez con 3 cadenas entre estos puntos. Continúen trabajar de esta manera. Hilera número 13. Ahora vamos a empezar a hacer puntos PAF, 5 puntos en cada grupo, con 4 cadenas, un punto bajo y 4 cadenas entre estos puntos. Pero al cabo del grupo y al empiezo del grupo siguiente, hacemos solo 3 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas. Empezamos la vuelta número 14 por 4 cadenas, porque PAF, punto PAF es más alto, y empezamos a hacer 3 puntos altos dobles no finalizados. Trabajamos todo junto, hacemos 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas. Hacemos un otro punto PAF. Cuatro cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un otro punto PAF,
4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto puff, otra vez, cuatro cadenas, un punto bajo, 4 cadenas y el último punto puff en este grupo de 5. Ahora 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas. Y continuamos a trabajar de esta manera. Al cabo de la vuelta hacemos un punto alto doble adicional. Hilera número 14. En la vuelta número 15 vamos a hacer grupos de 6 cadenas y grupos de 4 cadenas con puntos bajos. Vamos a empezar por un punto bajo que hacemos entre este último punto alto doble y el punto puff. Este es el primer punto bajo. Y ahora el segundo punto bajo en el otro lado de este punto puff. Y ahora 6 cadenas. Un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo en el otro lado del punto puff. 6 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo en el otro lado, 6 cadenas y un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas. Y ahora llegamos a este último punto puff en el primer grupo. Hacemos un punto bajo y un otro punto bajo sin 4 cadenas. Hacemos 4 cadenas ahora. Y después otra vez un punto bajo y 6 cadenas y continuamos con este patrón. Al cabo de la hilera hacemos 2 puntos bajos. Hilera número 15. En la última hilera, la hilera número 16, vamos a hacer grupos de 9 puntos altos en 6 cadenas y puntos bajos en 4 cadenas. Empezamos por un punto bajo. En vez del primer punto bajo hacemos una cadena y después puntos altos, 9. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y punto bajo en estas 4 cadenas. Otra vez 9 puntos altos. Un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto bajo. Y continuamos de esta manera todo alrededor
y al cabo de la hilera hacemos un punto bajo. Ahora, la última cosa que vamos a hacer aquí con las alas es una hilera de puntos bajos en estos dos lados de las alas. Vamos a hacer aproximadamente 4 puntos bajos alrededor de cada punto alto doble aquí en el lado y 3 puntos bajos alrededor de cada punto alto. De esta manera, ustedes van a hacer aproximadamente 60 puntos bajos. Pero este número puede cambiar, podemos cambiar y hacer más puntos si necesitamos. Por ejemplo, aquí yo estoy en el rincón, por eso yo voy a hacer 5 puntos bajos en vez de 4. Aquí tengo grande espacio también. Voy a hacer 4 en vez de 3. Y ahora continuaré con 3 puntos bajos alrededor de cada punto alto. 3 en este espacio. 3 alrededor de este punto alto. Y continuamos de esta manera. Ahora vamos a hacer la aureola, que también empieza por un nudo mágico. En el nudo mágico hacemos 20 puntos altos y después una vuelta de 20 puntos altos con una cadena entre estos puntos y una otra vuelta de 20 puntos altos con 2 cadenas entre puntos altos, entre estos puntos. Estoy haciendo nudo mágico de esta manera. Y ahora tres cadenas en vez del primer punto alto y después puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cerramos el nudo y hacemos un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos en vez del primer punto alto. Ahora hacemos una vuelta de 20 puntos altos con una cadena. Por eso empezamos por 3 cadenas y después una cadena para separación. Y después hacemos punto en punto, una cadena, punto en punto, una cadena, punto en punto, una cadena. Y continuamos a hacer puntos altos y cadenas
Al cabo de la vuelta necesitan hacer un punto deslizado en esta tercera cadena y después hacer una vuelta más de 20 puntos altos con 2 cadenas. Por eso empezamos por 3 cadenas y 2 más para separación. Y al cabo de la vuelta, como siempre, un punto deslizado en la tercera cadena. Continuamos a trabajar y después yo mostraré cómo finalizar la aureola. En la última cuarta vuelta de la aureola vamos a hacer festones, 10 festones. Cada festón vamos a hacer en 2 espacios de 2 cadenas. Empezamos por un punto bajo, después un punto medio alto que empezamos como un punto alto, pero trabajamos todo junto. Después 2 puntos altos, un punto, 2 y un punto alto doble en este punto alto doble. Y después hacemos lo mismo en el orden diferente, 2 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo. Hacemos un punto deslizado en este punto alto. Ahora repetimos lo mismo, un punto bajo, un punto medio alto, 2 puntos altos, y un punto alto doble en el punto bajo. Después 2 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Y un punto deslizado en el punto alto. Y continuamos. Trabajar como así, haciendo un punto bajo, un punto medio alto, 2 puntos altos, punto alto doble, 2 puntos altos, medio alto, bajo y un punto deslizado en el punto alto de la tercera vuelta. Ahora vamos a hacer brazos. Vamos a empezar brazos aquí por un nudo mágico. En el nudo mágico vamos a hacer 9 puntos bajos y después vamos a continuar a hacer estos puntos alrededor y alrededor hasta que tengamos aproximadamente 22 o 24 vueltas. Yo he finalizado el brazo, hice 24 vueltas de puntos bajos y ahora voy a hacer la manga usando el mismo patrón que usamos en la falda y en las alas, puntos bajos y 5 cadenas. Voy a empezar por 5 cadenas. Y después un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. 3 arcos. 5 cadenas, 4. 5 cadenas,
5, 6, 7, 5 cadenas, 8. Y ahora, en vez de 5 cadenas, hago 2 cadenas y un punto alto en la primera cadena. Esta es la primera vuelta. Necesitamos hacer 3 vueltas más, las mismas. Empezamos cada vuelta por 6 cadenas y hacemos un punto bajo en las cadenas siguientes. 5 cadenas, un punto bajo. 5 cadenas, un punto bajo. Al cabo de la vuelta hacemos 2 cadenas y un punto alto y continuamos de esta manera hasta que tengamos 4 vueltas. Ahora tengo estas 4 vueltas y voy a hacer la última. En la última vuelta hacemos puntos altos. En vez del primer punto alto, 2 cadenas, no 3, y un punto alto en estas 5 cadenas. Hice 2 puntos altos, 3, hacemos un punto en cada grupo de 5 cadenas, 4, 5, 6, 7. Y ahora paramos y ponemos un poco de algodón adentro de la manga. Y después hacemos 2 puntos altos más. Un punto. Y un otro punto. Y ahora encontramos este lugar donde hicimos 2 cadenas y un punto alto al empiezo juntos. Y hacemos un punto deslizado en este punto, como así. Y el brazo está listo. Ahora necesitamos hacer un otro brazo exactamente como esto. Si quieren hacer un cetro, este es muy fácil. Empezamos como un brazo por un nudo mágico, pero en vez de 9 puntos bajos, trabajamos en 7 puntos bajos, haciendo puntos bajos todo alrededor y poniendo un poco de algodón, mientras trabajando hasta que tengamos unos 30 vueltas y después mostraré cómo finalizar un septo. Yo he finalizado estas 30 vueltas y ahora el cetro es unos 10,5 centímetros y lo que vamos a hacer ahora es 4 vueltas de 14 puntos bajos. Primero, en cada de 7 puntos, hacemos 2 puntos. Hacemos 2 aquí. 4. 2 más 6. Y 2. 8. Y 2 puntos 10. Y 2, 12.
y los últimos dos, 14. Y ahora hacemos 3 vueltas de 14 puntos cada vuelta. Después mostraré cómo finalizar todo. Yo he terminado estas 4 vueltas de 14 puntos y puse un poco de algodón adentro. Y ahora voy a hacer disminuciones. Voy a hacer 2 puntos todo alrededor, sin contar, solamente para cerrar 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos, otra vez. Aquí no es importante cuántas vueltas hacemos, solamente cerramos todos puntos. 2, otra vez, y 2 más, 2 y estos 2. Probablemente 2 más. Este punto y este último punto. Y este es todo. Cortamos el hilo y lo ocultamos adentro con una aguja. Después de tejer todo, necesitamos hacer 2 cosas más, cosas muy importantes. La primera es almidonar el ángel. Si no están seguros cómo hacerlo, yo tengo un video en mi canal y ustedes pueden ver el enlace a este video en su pantalla ahora. Después remojamos todo en almidón, todo, pero no partes que tienen algo adentro. Ellos no necesitamos remojar. Y dejamos todo para secarse por unos 24 horas y después planchamos todas partes planas y también la parte baja de la falda. Cuando todo está seco, necesitamos conectar todo. Podemos hacerlo con una aguja, pero es más fácil con una pistola de pegamento. Conectamos los brazos aquí y aquí a la falda. Pegamos las alas a la parte baja del cuerpo. Ponemos pegamento aquí, aquí. Y también ponemos pegamento aquí en la falda. Para hacer el pelo, corto hilo más grueso en trozos de unos 45 centímetros y después coso este hilo en un pequeño trozo de tela de algodón. Después pongo unas gotas de pegamento en esta tela de algodón y pégalo en la parte superior de la cabeza. Peino el pelo en la cola de caballo, pero también puede ser una coleta o cualquier otra cosa que desea. Y después también pego la aureola al pelo con unas gotas de pegamento. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, empujen el botón de like. Y si quieren estar informados de todos nuevos proyectos, suscríbanse y empujen el botón de notificación. Gracias por mirar este video.
Hasta la próxima vez. Adiós.